Hola, bienvenido a este video nuevo de VHDL. Vamos a explorar el tema de dos opciones ahora, que es Generic y Generate. Generic es para parametrizar diseños. Aquí en pantalla ahorita tengo un registro de vector y este vector, el tamaño del vector, lo vamos a determinar con una opción que vamos a introducir como si fuera un puerto. Aquí lo vemos en la línea 5 de la entidad registro. Y allí mencionamos entre paréntesis que vamos a introducir un número n que es positivo. Positivo pues es de 1 en adelante. Y bueno, lo que vamos a tener es que los vectores va a ser en base a este valor que yo le pase. Es decir, va a tener la flexibilidad de que el registro que yo voy a guardar pues sea precisamente del tamaño de n. Entonces tenemos una memoria que vamos a pasarle un vector de n bits y vamos a registrarlo con una señal de reloj y la salida va a ser Q, que va a ser obviamente del mismo tamaño. Y bueno, pues la arquitectura de este diseño consta nada más pues de un proceso donde tenemos la entrada clock, que es una señal de entrada lógica. Aquí también tenemos la entrada nclear, que sería activa en bajo. Y bueno, ahorita no lo estamos usando en realidad. Entonces, cuando haya un cambio realmente en clock haya un ascenso positivo, que sea el umbral de subida de esta señal, entonces, estando en 1 n clear, vamos a reflejar ese vector de entrada en la salida Q. Y de otra forma, si n clear hubiera sido 0, bueno, pues es una señal activa y quiere decir entonces que vamos a dejar en 0 el vector de salida. Y bueno, pues es una propiedad muy interesante porque yo puedo entonces de esta manera determinar cuál es el tamaño de mi registro. Y yo lo utilizo en un test bench que tengo aquí arreglado ya, que el test bench se llama arreglo. Y aquí en este test bench uso la generate, es la otra parte de lo que quería mostrar en este video. Y bueno, lo que tengo en arquitectura para esta entidad, pues recuerden, el test bench nunca tiene entrada ni salida. Aquí en la 6 y 7 no hay port, no hay nada dentro de, esos, de esos conceptos o del concepto de entidad. Y dentro de la arquitectura, sí, aquí está el área declarativa. Empieza en la señal 10 y termina aquí, ¿no? Tenemos entonces la señal de reloj, es un escalar y empieza en 1. Tenemos n-clear en 1, que siempre lo vamos a dejar allí. Y vamos a mencionar n como, pues precisamente, el tamaño de bits de mi registro. Entonces el registro de hace un momento, pues vamos a tener 32 bits. Ahí lo estoy estableciendo así, como de 32 bits de entrada. Y la m, que esta constante m que es positiva también la voy a manejar con el valor de 5. Es decir, voy a manejar un registro serie que va a recorrer el valor de n en forma precisamente serial. Y cada vez que haya un pulso de reloj, pues este valor se va a ir trasladando en forma serial de un registro a otro. Entonces, define un subtipo que le llamo dato-t, y ese es un vector lógico que es del tamaño de 0 hasta n-1 o n-1 down to 0, mejor dicho así en la jerga de VHDL. Y bueno, ¿qué es n? Pues es 32, entonces estamos del bit 31 al bit 0. Vamos a manejar número de 32 bits, que es el número de un número entero, estamos en ese rango de 0 a 32 bits. Y bueno, la señal de inicio que vamos a manejar, n0, le vamos a llamar, es del tipo dato t, de este tamaño de vector, nada más que lo vamos a convertir de un número entero, que aquí le puse 322.245, por decir un número nada más, y utilizo 32 bits de tamaño para esta función. Le digo que convierta a un vector Standard Logic Vector
Esa es una función que viene aquí en esta librería en A3, Standard Logic Arith, en el paquete. Y bueno, también manejo voy a definir una señal 0 que le llamo del tipo dato t, que vamos a inicializarlo con ceros. También defino un nuevo tipo que se le llama row t. Es un arreglo de 0 a m. En este caso m vamos a manejar nada más 5 registros para fines nada más ilustrativos aquí en el video. Pero obviamente pues la m le puedes poner valores más grandes y va a ser del tipo de dato. O sea, yo voy a tener entonces los registros de 32 bits en forma serial. Comenzando en entrada del primer dato voy a poner AN0. Entonces, como voy a tener entonces es un arreglo de 0 a m, pues voy a tener pues el tipo de datos de este registro. Entonces, el primer elemento de una nueva señal que le llamo aquí row, que es del tipo row t, que es un arreglo. Bueno, el primer elemento le voy a poner n0 para que iniciemos con ese valor, que es el que vamos a recorrer. Y todos los demás lo voy a rellenar con el valor de 0. Pero ¿quién es este valor? Pues es un vector, es un registro o un dato de ceros que es del tipo vector lógico de 32 bits. Y bueno, una vez que ya tengo todo determinado, hago un for. Hago un for, pero este for tiene que ser precedido de una etiqueta, que aquí le llamé así, recorrer, y es necesaria cuando yo utilizo generate. Generate es generar, por decirlo así, hardware. El for me va a servir para eso, para generar hardware. Y voy a determinar entonces, pues, a generar precisamente m registros conectados de la siguiente manera. Bueno, todos van a ser una entidad de el tipo registro de este proyecto Work con arquitectura a registro. Primero voy a pasarle lo que sería el mapa de generic map. Y aquí es donde le digo que los registros van a ser de 32 bits. Después hago el mapeo del puerto. Y lo que hago aquí a continuación es, pues voy utilizando los datos del tipo route. ¿Qué son estos? Bueno, pues recuerda, son datos tipo T y estos son vectores Standard Logic Vectors de 32 bits. Entonces aquí le paso, pues como inicio en el for con i igual a 1, pues le paso el row 0 como entrada al primer hardware, por decirlo así, implementado por este for o generado debido a esta opción, generate. Entonces se genera el primer hardware, el primer diseño con el registro 0, el row 0. Tengo nclear clock y nclear, que son las entradas intermedias escalares. Y este row sería el row 1. Row 2 sería la salida. Para la siguiente iteración genera precisamente otro hardware, por verlo de alguna manera, el row 2 con salida row 3. Para la i igual a 3 sería el row 2 a ver, para el primero, para i igual a 1, tenemos el 0, la entrada sería el con índice 0 y la salida con índice 1 para el primero. Para el segundo, pues el índice va para atrás, ¿no? Para el segundo, pues sería 1, 2, y luego 2, 3, y luego 3, 4, así sucesivamente. En este caso van a ser 5 nada más. Entonces se genera 5 veces ese registro conectado entre sí. Ya lo único que sigue en esta arquitectura pues es generar este clock, los pulsos del reloj con este proceso perdón, esta característica que le pongo aquí, otro proceso para determinar cuando asciende el clock. La primera vez que esto opera, recuerda que lo inicializamos el clock en 1, pues va a descender.
Cuando asciende, pues ya prácticamente está registrando, ya se registró el primer valor y es cuando quiero que N0 se convierta o pase el valor, este es del número grandote que le puse, del 322,000, pues que pase a ceros, a puros ceros. Y entonces, pues eso sería todo prácticamente nuestro diseño. Vamos a correrlo. Tenemos aquí un make preparado. Vamos a... Fíjate que tenemos en el arreglo, tenemos los 5 registros generados y cada uno, bueno, tiene su salida. Le pongo aquí, por ejemplo, la salida de Q. Hago un zoom y ahí tenemos este número. Es el primero, el registro 1. Es en donde se guarda el dato Q0 o N0. A ver cómo le llamé, no me acuerdo. N0 es donde se guarda precisamente en el primer registro. Y bueno, el segundo registro, checamos. Y se va recorriendo. Vamos a ver el clock. Esta señal del clock yo la puedo extender para arriba. Y bueno, ahí vemos el corrimiento del dato que se pasa hacia la derecha. Se va guardando. Y tenemos el siguiente. Vamos a ponerlo. Este sería el tercero. Y así sucesivamente. Sería el cuarto y el quinto, ¿no? Vamos a ver el cuarto y el quinto. Cada uno de estos números yo le puedo cambiar el formato a decimal. Y ahí tenemos el 322,245. Y bueno, pues es una manera entonces de trabajar con VHDL. Es un concepto nuevo. Generic para parametrizar diseños. Generate para generar precisamente hardware de los diseños o repetir hardware, por decirlo de esta manera, en la sintetización en la síntesis de los diseños a la hora ya de implementarlo en un FPGA. Y eso es por el momento lo que quería presentarles el día de hoy. Hasta luego.